la máquina absurda que Mussolini juraba que haría historia. Apenas despuntaba el alba sobre el Mediterráneo cuando varios hidroaviones Kant Z.501, máquinas de madera que parecían atrapadas en otra época, se elevaron con dificultad desde las aguas tranquilas de Cerdeña. Eran los primeros minutos del ingreso de Italia en la guerra, y aquellos aparatos, lentos como si cargaran el peso del pasado entero, avanzaban hacia una misión que los pilotos sabían prácticamente imposible. Desde tierra, los mecánicos los miraban alejarse con una mezcla de orgullo forzado y un temor que nadie se atrevía a decir en voz alta. Aquellas naves eran tan vulnerables que bastaba un soplo de viento, una ola mal calculada o un simple encuentro con un caza enemigo para convertirlas en chatarra flotante. Cuando los primeros aviones británicos aparecieron en el horizonte, los tripulantes italianos no gritaban órdenes militares, sino algo mucho más humano y desesperado: «Mamma aiuto». Pero para comprender cómo una máquina así terminó enfrentándose a fuerzas modernas y letales, hay que retroceder varios años, a un periodo en el que Italia ansiaba gloria aérea, aunque sus arsenales estuvieran lejos de poder sostenerla. En la segunda mitad de la década de los años 30, los altos mandos de la Regia Aeronáutica sabían que su flota estaba envejecida. Mientras otras potencias europeas incorporaban diseños avanzados, motores más potentes y estructuras metálicas que prometían dominar los cielos, Italia continuaba volando aparatos que parecían reliquias. Sin embargo, el problema no era solo técnico, era político. Benito Mussolini estaba obsesionado con la idea de demostrar al mundo que la aviación italiana era capaz de romper récords, aunque esos récords tuvieran escasa utilidad militar. Prefería titulares a resultados, prefería fotos gloriosas en la prensa antes que verdaderos avances tácticos. Bajo esa lógica, se puso en marcha una búsqueda desesperada de un ingeniero capaz de diseñar aviones que dieran la impresión de grandeza, aunque su desempeño real fuera incierto. El nombre surgió casi de inmediato: Filippo Zapata, uno de los diseñadores más brillantes de Italia, que por entonces trabajaba en Francia. Zapata, nacido en el año 1894, ya había demostrado un talento intuitivo para crear hidroaviones eficaces, elegantes y de gran alcance. Su paso por la industria aeronáutica francesa lo había vuelto aún más metódico. Era, en apariencia, el hombre perfecto para construir algo espectacular. Cuando el mariscal Italo Balbo viajó personalmente para convencerlo de regresar, Zapata aceptó, atraído por la posibilidad de dirigir proyectos de gran escala. Así comenzó la historia del aparato que terminaría siendo tan polémico como inesperadamente longevo. Su primer gran diseño para Italia fue lo que más tarde sería conocido como Kant Z.501 Gaviano. Desde el primer vistazo, el avión parecía un híbrido extraño: casco de madera, alas enormes montadas sobre pilones altos y un solo motor Alastia Fascinatio 11, situado en una góndola elevada, como si flotara sobre el resto de la estructura. Para Mussolini era perfecto, llamativo, diferente, listo para producir titulares. Zapata lo concibió como un hidroavión de reconocimiento de largo alcance, capaz de permanecer en el aire durante más de 12 horas, algo impresionante para su época, aunque sus materiales recordaban más a la aviación de la Gran Guerra que a un futuro inmediato plagado de metal y velocidad. El 7 de febrero del año 1934, el prototipo realizó su primer vuelo de la mano del experimentado piloto Mario Stoppani. El aparato despegó con suavidad, navegó con sorprendente estabilidad y volvió al agua sin incidentes. Mussolini quedó encantado. Los medios italianos inundaron sus portadas con elogios, destacando que Italia volvía a ser una nación pionera en la aviación mundial. Pero mientras el dictador disfrutaba de la propaganda, varios oficiales de la Regia Aeronáutica no podían dejar de preguntarse si un avión construido en madera, con un único motor y una velocidad limitada, tenía algún futuro en un conflicto moderno que ya asomaba con tonos sombríos. Zapata, sin embargo, se aseguró de convertir aquel diseño en un generador de atención mundial. Preparó una versión modificada para intentar batir los récords de distancia
establecidos por hidroaviones estadounidenses y franceses. En mayo del año 1934, Stoppani llevó un C.500, uno reforzado desde Monfalcone hasta Misawa, en Eritrea, cubriendo una distancia inédita para un aparato de su clase. La hazaña, que superaba las 2.500 millas, colocó nuevamente a Italia en el mapa aeronáutico. El país vibraba de orgullo. Mussolini, fascinado por la repercusión, ordenó nuevos vuelos de récord, y durante algunos meses, gracias al Gaviano, Italia se permitió creer que su aviación podía competir con cualquiera. El problema era que los récords no ganaban guerras. El Kant Z.501 brillaba en viajes largos y tranquilos, pero su estructura de madera, su débil armamento y su fragilidad ante el mal tiempo lo hacían extremadamente vulnerable. Muchos técnicos expresaron preocupaciones sobre la resistencia del fuselaje y la peligrosa góndola del motor, que podía caer sobre la cabina si el avión impactaba con fuerza contra el agua. La propaganda seguía construyendo un mito glorioso, mientras los especialistas entendían una verdad inquietante. Aquel hidroavión tan celebrado estaba destinado a enfrentarse a un entorno para el que no había sido diseñado. Conforme se acercaba el conflicto europeo, el Gaviano se encontraba atrapado entre dos mundos. Por un lado, era el símbolo perfecto de la ambición propagandística. Por otro, era una máquina que ya parecía vieja, antes incluso de entrar en servicio real. Sin embargo, Italia no tenía alternativas rápidas. Así, cuando llegó el día en que el país se lanzó a la guerra, el Canti C.501, esa extraña mezcla de ingenio y despropósito, fue enviado al frente sin que nadie se atreviera a reconocer lo evidente. Estaban pidiendo a un avión de madera que sobreviviera en un cielo lleno de cazas de metal. Y los pilotos, que conocían demasiado bien sus límites, lo llamaban con un nombre que lo decía todo: la máquina que pedía ayuda al cielo antes de pedirla a la radio. ¿Cómo ven ustedes el papel de esta máquina en la historia? Escriban desde dónde nos miran y qué opinan en los comentarios. Si les interesan estos análisis sobre aviación histórica, no olviden suscribirse para no perderse los próximos episodios. Mientras el optimismo oficial seguía presentando al Kant Z.501 como un símbolo del ingenio nacional, los ingenieros que trabajaban alrededor de su estructura comprendían que aquella máquina tenía un carácter tan peculiar como impredecible. El fuselaje, fabricado en madera cuidadosamente tratada y recubierto con tela en varias zonas, permitía una construcción ligera, pero también predisponía al aparato a un envejecimiento acelerado. En días de humedad elevada, los técnicos notaban cómo ciertas uniones se hinchaban, mientras que bajo un sol intenso podían contraerse hasta producir crujidos inquietantes. Era un recordatorio constante de que, aunque el diseño fuera elegante, su durabilidad dependía casi por completo de las condiciones climáticas. La configuración aerodinámica también llamaba la atención. Un fuselaje delgado como una lanza, completado por una gran ala montada sobre puntales altos que dejaba el casco libre para maniobrar en el agua. Encima de esa estructura se encontraba la góndola del motor Alastia Fascinatio 11, que desarrollaba una potencia cercana a los 900 caballos. Ese diseño, tan inusual como arriesgado, obligaba a los mecánicos a revisar continuamente los soportes, pues un aterrizaje brusco sobre el mar podía generar vibraciones capaces de romper el anclaje y provocar una tragedia instantánea. Los pilotos sabían que debían tratar la superficie del agua con tanta delicadeza como si fuera cristal. A pesar de estas limitaciones, la peculiar construcción permitía que el aparato se mantuviera en vuelo durante largas horas, lo que resultaba ideal para misiones de observación. La tripulación, compuesta por 4 o 5 hombres, ocupaba distintos puestos: un artillero en la proa, otro en el centro del fuselaje y un tercero en la parte superior de la góndola, donde el ingeniero de vuelo controlaba también una ametralladora de 7,7 milímetros. El conjunto parecía eficaz sobre el papel, pero en la práctica era más un mecanismo defensivo básico que un verdadero sistema de protección frente a cazas contemporáneos. La capacidad ofensiva tampoco impresionaba. Bajo las alas,
podían colocarse 4 bombas de alrededor de 150 kilos como máximo, una carga modesta para cualquier intento de ataque naval serio. En la regia aeronáutica, muchos oficiales cuestionaban cómo podría un aparato tan ligero golpear a submarinos ágiles o a barcos bien defendidos. El peso adicional, sumado a las modificaciones que reforzaban la estructura para hacerla más resistente al desgaste, reducía aún más su velocidad, hasta el punto de que varios modelos posteriores apenas superaban los 150 km por hora. Para un hidroavión de reconocimiento, esto no era necesariamente un impedimento, pero en un escenario donde reinaban aviones metálicos mucho más rápidos, la diferencia era abismal. Aún así, Italia continuó produciendo el modelo. Desde mediados de la década de los años 30, los talleres de Monfalcone y Palermo entregaban unidades con la esperanza de que su enorme autonomía compensara todas las debilidades. La velocidad no era su virtud, pero su resistencia en vuelo lo convertía en un vigía persistente. Precisamente esa característica permitió que las expediciones de récord que siguieron al primer vuelo impresionaran a la prensa internacional. Cuando Mario Stoppani realizó el trayecto desde Monfalcone hasta Misawa, en un vuelo que superó las 26 horas, la noticia recorrió periódicos de Europa entera. Y cuando, semanas más tarde, otro hidroavión francés arrebató a Italia el récord, Mussolini no aceptó aquella derrota simbólica. Ordenó de inmediato que se preparara otro intento para recuperar el prestigio perdido. Esa nueva proeza llegó el 16 de julio del año 1934, cuando el Gaviano recorrió más de 3.000 millas hasta la ciudad somalí de Berbera. El viaje, que duró más de un día completo, convirtió a Italia en la nación con el hidroavión de mayor alcance del mundo. A ojos del régimen, el aparato había cumplido su misión propagandística: demostrar que Italia podía conquistar distancias imposibles. Pero tras la euforia, los mandos técnicos seguían preocupados por lo mismo. Récords sí, pero ¿qué lugar ocupaba esta máquina en una guerra real que se avecinaba a gran velocidad? Los informes internos señalaban problemas que no podían ignorarse. El fuselaje era débil ante aguas agitadas. En varios ensayos, fuertes marejadas habían hecho vibrar la estructura hasta casi fracturarla. Algunos prototipos incluso se quebraron al chocar contra olas más grandes de lo esperado. Más alarmante aún era la amenaza oculta en la góndola del motor. Si el avión realizaba un amarizaje demasiado pesado, el soporte podía ceder y el motor literalmente desplomarse hacia la cabina. No era un riesgo teórico, era una posibilidad real que tensaba cada entrenamiento. Los tripulantes también sufrían el diseño interior. Pasar horas en un fuselaje estrecho y vibrante suponía una prueba física considerable. El ruido del motor, situado encima de ellos, convertía cada vuelo prolongado en un desafío de resistencia. Aún así, la disciplina militar y la falta de alternativas hacían que los pilotos aceptaran sus misiones. En privado, muchos expresaban dudas sobre la utilidad del aparato ante aeronaves enemigas cada vez más avanzadas, pero públicamente mantenían el optimismo que la propaganda exigía. Con los años, el Gaviano se convirtió en una especie de paradoja. Celebraba récords que asombraban al mundo, pero al mismo tiempo acumulaba advertencias técnicas que anunciaban que su servicio en combate sería difícil y arriesgado. Los ingenieros proponían refuerzos, los mecánicos improvisaban soluciones y los pilotos se preparaban mentalmente para una guerra que amenazaba con revelar todas las flaquezas del diseño. Así, cuando finalmente llegó el momento de emplearlo en operaciones reales, el avión que había nacido para presumir en los titulares tuvo que demostrar si era capaz de algo más que vuelos interminables. La Regia Aeronáutica estaba a punto de averiguar si la paciencia interminable del Kant C.501 también podía traducirse en supervivencia en el campo de batalla. Cuando Italia finalmente se lanzó a la guerra en aquel mes de junio del año 1940, el Kant C.501 dejó de ser un protagonista de récords y pasó a enfrentarse a la cruda realidad para la que nunca había sido concebido. Sus largas patrullas de vigilancia, que antes se realizaban con cierta tranquilidad,
se convirtieron en rutas peligrosas donde cada kilómetro era un recordatorio de su fragilidad. La Regia Aeronáutica destinó a este modelo 15 escuadrillas completas, con un total aproximado de poco más de 2 centenares de unidades listas para operar, aunque muchas ya mostraban señales de desgaste incluso antes del primer combate real. La primera prueba de fuego llegó casi de inmediato, cuando el aparato fue enviado a misiones de reconocimiento sobre el Mediterráneo central. Las tripulaciones se encontraron patrullando áreas donde podían cruzarse con cazas enemigos significativamente más rápidos. Aún así, el hidroavión cumplía funciones que ningún otro modelo podía realizar durante tantas horas seguidas: vigilancia de convoyes, detección de submarinos, escolta visual de rutas marítimas. Pero esa utilidad no impedía que los pilotos sintieran que volaban en máquinas indefensas frente a cualquier amenaza aérea moderna. En los cielos de Cerdeña y Sicilia, la tensión aumentó cuando escuadrillas francesas comenzaron a acosar las bases italianas. Durante la breve pero intensa campaña contra Francia, varios gavianos fueron sorprendidos mientras reposaban en sus plataformas costeras. En uno de aquellos ataques, una formación procedente de la aviación naval francesa irrumpió sobre una base sarda y destruyó de golpe varias unidades que ni siquiera tuvieron tiempo de despegar. Al día siguiente, otro aparato se perdió en un accidente al intentar maniobrar en aguas agitadas, un recordatorio adicional de que incluso sin enemigos alrededor, el modelo podía ofrecer una resistencia precaria ante un mar incierto. Pero el verdadero golpe llegó en julio del año 1940, cuando aviones del ala de la flota británica comenzaron a patrullar zonas donde operaban los gavianos. Los cazas británicos, mucho más veloces y armados con calibres superiores, detectaron a varios hidroaviones italianos en misiones de rastreo y los abatieron con una facilidad desconcertante. En cuestión de semanas, 11 aparatos se perdieron en distintos encuentros. La cifra no pasaría a los libros de historia como una estadística llamativa, pero dentro de la Regia Aeronáutica causó un impacto profundo. Más de una décima parte de la flota útil había desaparecido en un margen extremadamente corto. La consecuencia inmediata fue una reducción drástica de la disponibilidad. De las escuadrillas iniciales, solo 77 unidades operativas continuaban en servicio activo. En escuadrones donde debería haber 4 o 5 aviones listos para despegar, a veces no quedaba más que uno. Para compensar la debilidad táctica, los mandos italianos intensificaron el uso del gaviano en misiones donde su única fortaleza, la autonomía prolongada, podía marcar la diferencia: patrullas antisubmarinas y operaciones de búsqueda y rescate. El hidroavión demostró un inesperado valor en estas tareas. Su capacidad para mantenerse en vuelo durante más de 12 horas permitía cubrir amplias regiones marítimas donde podían hallarse restos de combates navales o tripulaciones caídas al mar. Muchos marineros encontrados a la deriva jamás habrían sido rescatados si no fuera por ese aparato que, pese a su lentitud y vulnerabilidad, llegaba a lugares donde otros aviones no podían permanecer tanto tiempo. Algunas de estas misiones dieron lugar a episodios que se volverían casi legendarios entre los pilotos. Uno de ellos hablaba de un encuentro en el que un caza aliado, ansioso por abatir a un gaviano, acabó prolongando la persecución durante tanto tiempo que terminó consumiendo una cantidad peligrosa de combustible. El hidroavión italiano, incapaz de acelerar lo más mínimo, continuaba volando exactamente a la misma velocidad desesperante. El caza, en cambio, maniobraba, ascendía, descendía, intentaba colocarse en posición de ataque. Y en ese esfuerzo, según contaban los aviadores, el enemigo finalmente se vio obligado a abandonar la persecución, temeroso de no poder regresar a su base. Para los italianos no fue una victoria militar, pero sí un recordatorio de que incluso su mayor defecto, la lentitud absurda, podía volverse una ventaja en situaciones extraordinarias. A pesar de estas anécdotas, la realidad operativa seguía siendo dura. Cada salida era una apuesta peligrosa. Los aviones enemigos no siempre se dejaban engañar por la paciencia infinita del Z.501. En la mayoría de los encuentros, su escasa protección y su incapacidad para escapar
significaban resultados fatales. A medida que avanzaba el año 1941, la presión sobre las escuadrillas creció hasta el punto de que muchas misiones debían cubrirse con aparatos que llevaban meses sin recibir mantenimiento adecuado, simplemente porque no existían alternativas reales para vigilar el extenso Mediterráneo. Con el desgaste acumulado y la destrucción de numerosos ejemplares, la Regia Aeronáutica tomó una decisión inevitable: encargar una nueva serie de producción a la empresa aeronáutica Sícula. Aquella segunda tanda mantendría la esencia del diseño original, pero incorporaría algunas modificaciones para intentar compensar sus deficiencias. Los primeros ejemplares renovados comenzaron a llegar en los primeros meses del año 1942, justo cuando la presión sobre las rutas marítimas del eje alcanzaba niveles preocupantes. Con más aparatos disponibles y un frente que exigía vigilancia constante, el Gaviano volvió a llenar el cielo mediterráneo, aunque ya nadie lo veía como una máquina capaz de impresionar al mundo. Era, más bien, un viejo soldado que seguía cumpliendo su duty por pura necesidad. Su destino, sin embargo, pronto daría un giro inesperado. La nueva serie demostraría ser más robusta en ciertas condiciones y permitiría a la aviación italiana lograr algunos de los pocos golpes exitosos en la difícil lucha contra los submarinos aliados. Así se abría el siguiente capítulo de su historia, uno que revelaría cómo este hidroavión de madera, considerado obsoleto antes incluso de entrar en combate, logró participar en operaciones que nadie habría imaginado posibles para una máquina tan limitada. La llegada de la nueva serie construida por Aeronáutica Sícula ofreció un respiro momentáneo a las escuadrillas agotadas. Aunque el diseño seguía siendo esencialmente el mismo, los ingenieros introdujeron cambios que transformaron el comportamiento del aparato en misiones prolongadas. La modificación más evidente fue la eliminación de la ametralladora de proa, sustituida por un carenado cerrado que reducía ligeramente la resistencia al avance. También se reforzaron varios puntos del fuselaje para disminuir el riesgo de deformaciones en los amarizajes, un problema que se había vuelto constante en las operaciones iniciales. Estas mejoras no convertían al Cant Z.501 en un avión moderno, pero sí le daban una oportunidad de sobrevivir un poco más en un entorno donde la guerra naval se intensificaba día tras día. El Mediterráneo vivía un momento decisivo. Submarinos británicos patrullaban rutas críticas para el eje, buscando aislar las fuerzas italianas en el norte de África. En ese escenario, incluso una máquina tan limitada como el Gaviano podía resultar útil si era desplegada de forma coordinada con los buques de la Marina Real Italiana. Esa cooperación permitió por primera vez que el hidroavión dejara una huella tangible en la guerra. La operación más significativa ocurrió cuando una formación renovada de Z.501 se unió a varios buques de escolta italianos en una misión destinada a detectar un submarino británico que llevaba días plantando minas y atacando convoyes en una zona crítica del Mediterráneo central. Tras varios vuelos largos y extenuantes, un gaviano localizó una estela sospechosa en la superficie del mar. El piloto, consciente de que su aparato no podía atacar por sí solo a un objetivo sumergible, transmitió las coordenadas a los barcos cercanos. La respuesta fue inmediata. En cuestión de minutos, las escoltas convergieron sobre la posición marcada. Lo que parecía un rastro menor resultó ser el comienzo del fin para el submarino británico HMS Union, que fue destruido tras un ataque combinado. Para el Z.501 no fue una victoria directa, pero sí una de las pocas operaciones en las que su observación prolongada resultó decisiva. El éxito, aunque limitado, levantó ligeramente la moral de los pilotos. Durante años habían visto cómo sus máquinas caían frente a cazas enemigos o sucumbían al mal tiempo. Participar en la localización de un objetivo estratégico era un recordatorio de que, pese a todos sus defectos, la resistencia del Gaviano podía marcar diferencias en situaciones específicas. Sin embargo, estos triunfos no ocultaban la realidad. La capacidad ofensiva seguía siendo extremadamente modesta. Las bombas disponibles, de unos 180 o 150 kilos,
resultaban insuficientes para comprometer un submarino en inmersión profunda, y 2 bombas de mayor peso no podían compensar la precisión limitada desde un avión lento y vulnerable. Las misiones continuaron extendiéndose más allá del Mediterráneo. Cuando el conflicto en el este comenzó a cobrar fuerza, Italia decidió reforzar a sus aliados rumanos con una docena de unidades de Z.501. En la costa del Mar Negro, estos hidroaviones encontraron un entorno distinto pero igualmente exigente. El clima podía cambiar con brusquedad, y las aguas agitadas representaban un riesgo tan grande como cualquier enemigo aéreo. A pesar de ello, las tripulaciones rumanas lograron sacar provecho del aparato, especialmente en tareas de vigilancia antisubmarina. Fue en ese escenario donde el Gaviano protagonizó algunos de los episodios más sorprendentes de su carrera. En el verano del año 1941, una unidad rumana detectó la presencia de 2 submarinos soviéticos que operaban cerca de la costa. Las operaciones coordinadas que siguieron culminaron en un resultado inesperado. Uno de los hidroaviones consiguió colaborar en la destrucción de ambas unidades enemigas, convirtiéndose en una excepción notable para un aparato cuya trayectoria militar raramente incluía éxitos directos. Aunque la participación exacta del avión no se traducía siempre en un impacto final, la posibilidad de detectar objetivos durante horas lo convertía en un elemento valioso para las fuerzas rumanas. No todas las misiones tuvieron un desenlace favorable. Uno de los Z.500, enviados a Rumanía, fue derribado por el famoso piloto soviético Grigori Rechkalov en el otoño del año 1943. Aquel incidente confirmó una vez más que el aparato seguía siendo presa fácil para cualquier caza enemigo con acceso a un mínimo de velocidad. Las tripulaciones lo sabían, y cada salida sobre el Mar Negro era un ejercicio de equilibrio entre vigilancia y supervivencia. Mientras tanto, en Italia, la situación política y militar comenzó a deteriorarse. Tras la capitulación italiana en septiembre del año 1943, el destino del Gaviano se fragmentó. Algunas unidades que se encontraban en zonas controladas por el nuevo régimen de la República Social Italiana continuaron volando para la Aeronáutica Nazionale Republicana, mientras que otras fueron incorporadas por la aviación cobeligerante, que operaba junto a los aliados. En ambos bandos, el avión desempeñó labores exclusivamente secundarias: rescate, observación y transporte ligero. Su papel ofensivo había quedado atrás hacía mucho tiempo. Los aparatos que lograron sobrevivir fueron reubicados en el sur de Italia. En octubre del año 1943, todavía se contabilizaban 16 unidades operativas en esa región. Volaban poco, pues el desgaste del tiempo, la escasez de repuestos y el deterioro de la estructura de madera limitaban seriamente su capacidad. Aún así, estos hidroaviones continuaron brindando soporte en misiones de rescate marítimo y vigilancia costera hasta el final del conflicto europeo. La posguerra confirmó lo inevitable. Sin posibilidades de modernización y con materiales demasiado frágiles para una vida prolongada, los últimos Gavianos fueron retirados progresivamente de circulación. A comienzos de la década siguiente ya no quedaba ninguno en servicio. Eran máquinas que habían cumplido su ciclo, dejando atrás una historia marcada por contradicciones, peligros y un sorprendente número de misiones de rescate exitosas. Pero su legado más inesperado aún quedaba por contarse. Como una aeronave concebida para batir récords propagandísticos, construida en madera y conocida por los propios pilotos como una petición de auxilio con alas, logró mantenerse activa durante tantos años y participar en operaciones reales en varios frentes. Ese capítulo final pertenece a la última parte de nuestra historia. Cuando la guerra avanzó hacia su desenlace y el mapa europeo cambiaba con una velocidad desconcertante, el Cante C.501 comenzó a asumir un papel muy distinto al que había tenido en sus años iniciales. Ya no era una herramienta para impulsar la propaganda, ni una plataforma para vuelos interminables en busca de récords, ni tampoco un patrullero que aspiraba a vigilar las inmensas rutas del Mediterráneo. En los últimos capítulos del conflicto, esta máquina de madera quedó relegada a misiones humildes, aunque esenciales,
que revelaban un contraste sorprendente con las aspiraciones grandilocuentes que alguna vez acompañaron su creación. Las unidades que habían pasado a manos de la Aeronáutica Nazionale Republicana, después de la división política de Italia, operaban en condiciones extremadamente precarias. Sus bases carecían de repuestos adecuados. Los motores Alastia Fascinatio 11 acumulaban miles de horas de servicio, y muchos fuselajes presentaban deformaciones visibles debidas a años de exposición al agua y al clima impredecible. Sin embargo, aún en ese estado, continuaron cumpliendo misiones de enlace, transporte ligero y reconocimiento costero. Volaban bajo, abrazando la superficie del mar para evitar ser detectados por cazas aliados, sabiendo que un encuentro directo significaría un final inmediato. Mientras tanto, los aparatos usados por la aviación cobeligerante, que había pasado a cooperar con los aliados tras la rendición formal del gobierno italiano, eran empleados principalmente en misiones de rescate marítimo. Paradójicamente, el avión que había demostrado limitaciones severas en combate se convirtió en una herramienta apreciada cuando se trataba de salvar vidas. Su capacidad para mantenerse en vuelo durante largas horas y su facilidad para amerizar en áreas remotas lo convertían en un recurso útil para recuperar a pilotos aliados que habían caído sobre aguas inaccesibles. En cierto modo, el Gaviano encontraba por fin una función que correspondía a su naturaleza: no atacar, sino sostener. En el sur de Italia, donde se concentró la mayor parte de las unidades supervivientes, los hidroaviones atravesaban jornadas interminables esperando llamadas de auxilio. Los tripulantes ya no hablaban de misiones peligrosas ni de posibilidades de enfrentarse a enemigos superiores. Ahora se centraban en localizar balsas de emergencia, rastrear restos de aviones caídos y establecer señales visuales para los barcos de rescate. En octubre del año 1943 se contabilizaban 16 gavianos operativos en esas zonas. Aunque sus horas de vuelo se habían reducido debido al deterioro, cada uno de ellos se mantenía listo para despegar en cuanto se recibiera un mensaje urgente. Sin embargo, el agotamiento acumulado no tardó en hacerse evidente. La estructura de madera, sometida durante años a tensiones constantes, comenzó a mostrar limitaciones que ya no podían ser resueltas con reparaciones improvisadas. Los amarizajes resultaban cada vez más riesgosos. Una maniobra demasiado brusca podía abrir grietas en el casco o producir filtraciones difíciles de detectar a tiempo. Algunos aparatos fueron retirados abruptamente tras descubrir deformaciones internas que ponían en peligro a toda la tripulación. A falta de modelos nuevos que reemplazaran al Gaviano, los mecánicos hacían lo imposible por mantener en funcionamiento máquinas que, en realidad, habían alcanzado hace años el final de su vida útil. A pesar de estas dificultades, el Cante Z.501 continuó participando en misiones hasta que la guerra en Europa llegó a su fin en la primavera del año 1945. El fin del conflicto no significó una retirada inmediata. Aún existían regiones donde se requerían operaciones de rescate, vigilancia costera o transporte de suministros urgentes. En esos meses de posguerra temprana, los últimos gavianos se convirtieron en testigos silenciosos de un país devastado que intentaba reconstruirse. El número de unidades activas disminuía mes a mes. Muchos aparatos fueron desmontados por falta de piezas intercambiables. Otros quedaron varados en bases costeras abandonadas, incapaces de volar debido al deterioro irreversible del fuselaje. Hacia finales de la década de los años 40, las autoridades italianas evaluaron que mantener en servicio un modelo tan antiguo y vulnerable era insostenible. La aviación del país avanzaba hacia diseños totalmente metálicos, con motores más fiables y estructuras que ya no dependían del clima para sobrevivir. El Gaviano representaba un mundo que estaba desapareciendo. Finalmente, a comienzos del año 1950, los últimos ejemplares fueron desmantelados. Ninguno fue preservado como pieza histórica. Ninguno quedó en museos. Simplemente desaparecieron. Habían cumplido su largo ciclo entre récords, guerra, rescates y desgaste.
dejando una trayectoria tan contradictoria como fascinante. El número total fabricado alcanzó las 454 unidades, sin contar las 12 inacabadas que fueron capturadas durante la invasión aliada de Sicilia en el verano del año 1943. El Kant Z.501 había empezado como un símbolo de ambición propagandística, continuó como un combatiente improbable y terminó como un rescatista persistente. Paradójicamente, la máquina que Mussolini presentó como un icono de potencia aérea no logró ni una sola victoria directa en enfrentamientos aire-aire. Sin embargo, sí contribuyó a salvar vidas, vigiló mares enteros y acompañó a múltiples frentes en una guerra que parecía siempre exceder sus capacidades. Su historia demuestra cómo un avión que parecía condenado desde el primer día pudo encontrar un propósito real lejos de los titulares que lo vieron nacer. Si les ha gustado esta historia, dejen un like, comenten su opinión y suscríbanse para no perderse los próximos episodios. Su apoyo ayuda a que sigamos explorando las máquinas más sorprendentes de la historia.